C. Normativas sobre seguridad. En este apartado queremos mostrarte cuáles son las principales normativas en disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. Y también lo relativo al diseño y fabricación de máquinas. Además, hemos añadido más seguridades o características de las plataformas que pueden ser muy útiles. Espíritu del Real Decreto, sin lugar a dudas, es el de evitar, en la medida de lo posible, lesiones en los trabajadores que sean provocadas en el desempeño de su actividad laboral. Obligaciones en materia de formación e información. El empresario que contrate a un operario está obligado a formarle e informarle sobre riesgos y medidas de seguridad en el uso de equipos de trabajo, siempre por escrito. Sin embargo, en el caso de que aconteciera un accidente a un operario formado e informado y al que se le ha suministrado todos los medios oportunos para asegurar el desempeño de sus funciones, será un juez el que determine sobre quién recae la responsabilidad, si sobre el trabajador o sobre el empresario. Obligaciones en cuanto a seguridades generales y mínimas en las plataformas elevadoras para que el producto sea homologado con marcado CE. Elementos comunes en cuanto a seguridades mínimas. Nivel electrónico. Consiste en un dispositivo electrónico mediante el cual se impide que la plataforma, en una situación de desnivel, pueda elevar a un operario. El uso de plataformas autopropulsadas con estabilizadores incorporados nos permite trabajar en estas condiciones sin riesgo para el operario. Pulsadores obligatorios. La máquina tendrá que estar dotada de unos dispositivos que impidan que la plataforma se ponga en funcionamiento de manera circunstancial. Se quiere evitar que por desvanecimiento o involuntariedad el trabajador que está en la cesta accione los mandos y ponga en movimiento la máquina, pudiendo provocar un accidente. Cada fabricante puede optar por poner un pedal de hombre presente o un pulsador alojado en el mando de traslación o en el cuadro de mando superior. Es decir, será necesario, además de mover el mando, pulsar este botón para que la máquina realice la función de movimiento. Frenos automáticos. Su función es frenar la plataforma en el momento en que se deja de accionar el mando de traslación para la máquina. Si la máquina quedase averiada o sin combustible y deseamos apartarla, deberíamos desbloquear los frenos. Desbloqueador de frenos para máquinas autopropulsadas en general. El sistema automotriz en estas máquinas puede ser de dos tipos. Hidromotores hidráulicos. Gracias a un circuito hidráulico, los hidromotores crean un movimiento circular que da tracción a la rueda. El procedimiento de desbloqueo consiste en aflojar los tornillos que se encuentran en la tapa de los hidromotores de traslación y darle la vuelta a dicha tapa, consiguiendo que la máquina se desbloquee y pueda ser retirada de donde moleste por estar averiada. Mediante un grupo diferencial, o dos si la máquina es 4x4. Para máquinas con grupos diferenciales, que normalmente llevan incorporados los frenos, el procedimiento suele ser golpear un dispositivo que asoma por el eje para desbloquear el freno, aunque lo mejor es mirar las instrucciones del fabricante. Ruedas macizas o rellenas. La rueda deberá ser maciza o rellena de espuma de poliuretano en las máquinas que sean autopropulsadas. Se trata de evitar que un pinchazo pueda producir el vuelco de la máquina o la caída del operario mientras se traslada estando elevada. Sin embargo, las máquinas que necesitan de estabilizadores hidráulicos para elevar no tienen por qué llevar las ruedas macizas o rellenas. Un ejemplo de estas máquinas son las plataformas remolcadas o plataformas sobre camión.
Las ruedas macizas se usan para máquinas que trabajan en suelos compactos y lisos. Una rueda rellena nace de una rueda normal de cámara que se rellena de caucho, creando otra rueda interior. Estas ruedas rellenas se usan para máquinas destinadas al todoterreno, porque amortiguan más que las macizas, permitiendo una mejor adherencia sobre el firme. Válvulas antirretorno. Estas válvulas impiden la caída del brazo debido a la rotura de algún componente hidráulico y consiguiente caída de presión en el circuito. Generalmente las pérdidas se producen a través de los cilindros y latiguillos. Las válvulas de seguridad deben estar alojadas siempre junto al cilindro hidráulico. Bomba manual de bajada de emergencia. Dependiendo del fabricante, se pueden encontrar diferentes modalidades en cuanto a su ubicación y sistema de descenso. La más frecuente y obligatoria está en la base de la máquina, para facilitar que un operario pueda bajar a la persona accidentada desde los mandos alojados en la base de la plataforma. Además, durante el uso de las plataformas elevadoras, es necesario que haya personal en tierra para posibles emergencias. También pueden encontrarse en el cuadro de mandos de la cesta. El sistema de descenso puede ser por gravedad o accionados por bombas auxiliares con alimentación a 12 voltios o accionamiento manual. Su función es siempre bajar la plataforma cuando se produce una avería o fallo de alimentación. Llave de contacto. Ubicada normalmente en el cuadro de mandos de la base de la máquina, aunque también se puede encontrar en la cesta como elemento auxiliar. En máquinas tipo baterías o eléctricas sirven para seleccionar desde dónde se va a manejar la máquina, desde el suelo o la cesta, además de originar el contacto. Y en máquinas diésel sirven como arranque del motor de explosión. Cada fabricante tiene libertad de usarlo de la manera más conveniente. Desconectador de baterías. No es obligatorio, pero sí conveniente para evitar puestas en marcha involuntarias en caso de avería o cuando la máquina esté apartada del trabajo. Además, tiene el propósito de evitar que las baterías puedan tener consumos cuando la máquina permanece parada por un tiempo indeterminado. Señalizaciones acústicas y luminosas de advertencia. Las plataformas elevadoras dispondrán de unos avisadores acústicos obligatorios que adviertan de la presencia y funcionamiento de las mismas, estando la señal acústica en la base de la máquina, ya que el aviso de movimiento es para los viandantes. En el caso de que la máquina esté trabajando en zonas transitadas por vehículos, será necesaria además una señal luminosa rotativa de presencia cuando esté estacionada en posición de trabajo. Riesgos de caída y cizallamiento. La plataforma deberá llevar figuras adhesivas que informen del peligro de cizallamiento, caída o aplastamiento. Señal de peligro indefinido. Se trata de unos adhesivos compuestos en la máquina, principalmente en los extremos de las partes con movimiento. Carga nominal en cesta. La plataforma elevadora deberá contar con una pegatina adhesiva en el acceso a la cesta, en la que informe de la carga máxima permitida que pueda subir. Indicadores de control de carga en la cesta. Para plataformas tipo tijera es obligatorio para el marcado CE y en plataformas tipo brazo es obligatorio para cestas con superficies superiores a 1 metro cuadrado. Este dispositivo detecta cuando se supera la carga en la cesta, impidiendo elevar hasta que no se quite el peso necesario para no sobrepasar lo indicado en la carga nominal. Arnés de seguridad. Mencionar que no es obligatorio, pero sí recomendable en algunos casos que vamos a explicar. Pero antes veamos los tipos más comunes de arnés y su definición tal como aparece en el Real Decreto 773/90.